Palabra de vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Marcos 4:4. Gloria a Dios, es un día más, es una bendición poder estar aquí sentados para alimentar nuestro corazón, para tomar fuerzas espirituales, para leer la palabra, orar y meditar en ella. ¿Por qué no oramos un momentito pidiendo la bendición del Señor? Mami linda, ora por favor. Gracias te damos, Padre, por este privilegio tan grande que tenemos de abrir tu palabra, de poder sentarnos a meditar, Señor, en lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Queremos todos ser receptivos, estar atentos a lo que tú nos quieres decir, Padre. Gracias te damos y pedimos todo en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén. 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 Hoy vamos a leer un versículo de un salmo profético. Un salmo que profetiza los sufrimientos de Cristo en la cruz. Imagínense, 1000 años antes que Jesús muriera en la cruz, ya estaba profetizado. Y en el versículo 1 del capítulo 22 de los Salmos están esas palabras que él dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya, una vez leemos eso, sabemos que eso solo se refiere a Jesús. A Jesús. Entonces vamos a meditar en un versículo que resume como que si le preguntáramos a Jesús: ¿cómo te sentías ese día en la cruz, que estabas yendo a la cruz? Y entonces el versículo 14 sería una respuesta. ¿Cómo dice el versículo 14? ¿Lo leemos, por favor, nena? He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Imagínense, primero, ¿cómo me siento? Como agua tirada en el suelo. ¿Cómo sentía sus huesos? Descoyuntados. Así es. ¿Cómo sentía su corazón? Derritiéndose. Entonces, 1000 años antes que Jesús muriera en la cruz, está este salmo profetizando cómo a él le iba a tocar enfrentar ese sacrificio santo por el cual el Padre lo envió a la tierra. Sí, él está expresando aquí cómo estaba tan débil, estaba tan agotado y él estaba tirado. Dice: me siento en el suelo, como esa agua derramada en el suelo, que ya no hay nada que de fuerzas para nada, ¿verdad? Por todo lo que estaba sufriendo. Qué interesante. Cuando a Jesús lo crucifican, lo vemos cuando miramos la película, la cruz está acostada, pero cuando levantan la cruz para sembrarla en el hoyo, queda como rebotando y se imaginan ese sufrimiento de tener las manos clavadas y sus pies, y que dejan caer la cruz y queda rebotando, el dolor que pudo sentir. Es una cosa indecible, ¿verdad? Tremendo. Él estaba con todas sus facultades. Cada miembro de su cuerpo transmitió ese profundo dolor. ¿Cuántos nervios tenemos nosotros en el cuerpo? Saber. Pero Muchos. ¿cuántos de esos nervios sintieron todos, el dolor de la crucifixión? Absolutamente todos. Ninguno lo dejó de ser. percibir, porque estaba en todas sus facultades. Es que es interesante pensar. ¿Y saben qué? Jesús no quiso. Él renunció a tomar cualquier cosa que le calmara su dolor. Ni se desmayó, ni perdió la conciencia. Estuvo despierto y todo el tiempo, como decís, con todas sus facultades. Miren pues, durísimo, como agua derramada, con todas sus facultades. No tomó nada, ni se desmayó, ni perdió la conciencia.
Sí, sí, sí. Hay una visión de Daniel, ¿te recordás? Sí, vamos a leer ese versículo de Daniel. Daniel 10:8. Aquí lo tenemos para que miremos cómo Daniel tuvo una visión de nuestro Señor. ¿Y qué le pasó el día de esa visión? Sí, ¿qué le pasa a Daniel? Daniel dice, lea lo mejor. El 8. Sí. Quedé pues Eso, yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Ahora, ¿qué está viendo Daniel aquí? Al Señor. Al Señor. Sí, está una visión. desfallecido, dice. Sin fuerza. Sí. Y vos decías también cuando estábamos estudiando esta palabra en otra oportunidad, sí, te recordabas de Juan, ¿verdad? Cuando tuvo. Sí, en el Apocalipsis también del apóstol Juan dice que él como muerto quedó. Cayó como muerto. Al ver la visión del Señor. Y era ver a Jesús. Ahora, sí. ¿qué visión tenía Jesús ese día cuando estaba dando su vida en la cruz? ¿Qué estaba viendo? Todo era tan doloroso en extremo, ¿verdad? Pero él estaba también sintiendo toda la soledad porque su padre no estaba ahí. El Padre es santo, santo, y él no iba a estar cerca ahí. No estaba. No puede ver el no pecado. puede estar ahí. Entonces soledad ¿Y qué otra cosa? todo el peso de todos los pecados del mundo, los pecados míos, los tuyos, los de toda la humanidad. Él tenía eso también. O sea, cuando él dice me siento como agua derramada, es porque siente sobre sí el peso del pecado y que lo está enfrentando Solo. ¿Cuántos humanos pueden enfrentar eso alguna vez en la vida? No. ¿Usted cree que No. usted se va a quedar sin el Señor aunque sea un minuto de su vida? No. Como dijo él, no te voy. Voy a dejar. No te desampararé, no te dejaré. Pero Jesús sufrió el desamparo de su Padre Solo. porque él tenía que llevar el pecado de Sí. todos nosotros. ¿verdad? Pero lo hizo para salvarnos. Todo ese sufrimiento, esa soledad que él sintió, lo hizo para salvarme. Amén. Dio su vida para salvarme. Sí. Que Dios nos ame, es Dios, ¿va? Y nos ama. Sí. Pero que nos ame a tal Sí. Extremo. Porque las Tal consecuencias del pecado son groseras, es muerte y no cualquier tipo de muerte, es una muerte grotesca, grosera, dura y también es muerte eterna para muchos. cosa. Qué tremendo. ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? Mi pecado. Mi pecado, sí. Es terrible, Sí, es terrible, sí, es sí. terrible. El pecado es terrible. terrible. Las consecuencias del pecado. Y eso tenemos nosotros que meditarlo mucho. Amén. Ahí ese dolor. Es interesante, pero el dolor físico es terrible porque Jesús como humano lo sufrió. Pero ese dolor espiritual. También. Era también Bien duro. muy doloroso. Qué cosa más profunda, ¿verdad? ¿Qué más pudiéramos decir al entender esto? Gracias. Amén. Amén. Agradecerle, Gracias por morir por agradecerle. mí. Gracias por echarte Amén. en tus hombros el peso de mi culpa. Y como vos dijiste, la vergüenza de esos pecados groseros Sí. y grotescos que yo he Sí. cometido, ¿verdad? Sí, ahora tenemos que pensar también en todo lo que Él sufrió. Nuestro Señor no se quedó solo ahí sufriendo en la cruz. Él resucitó al tercer día. Amén, amén. Y es lo glorioso del Evangelio, ¿verdad? Que tenemos un Cristo vivo y que está en la gloria, Amén. sentado a la diestra de su Padre. Él Amén. está ahora siendo premiado por ese gran sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo fue el camino? Duro, terrible. Duro en extremo. Sí. Terrible. Pero ¿cómo fue el premio? Grande, Precioso, grande, glorioso. grande, glorioso.
¿cómo va a ser la Como lucha Él es digno. nuestra? ¿Cómo va a ser la lucha de nosotros Ay, contra el dura, pecado? difícil. Pero ¿cómo va a ser el premio? Sí, Dios nos va a De premiar. agradecerle y vivir una vida limpia, una vida útil, para decirle gracias Amén. por lo que me salvó. Amén. ¿Qué nos queda? Orar. Orar. Sí. Amén. Oremos. Amén. Gracias, Padre. Gracias por morir en esa cruz. Amado Salvador Jesucristo, tú moriste en la cruz por mí, por todos, Señor, sí, dice tu Señor. palabra, Gracias, papá. por todos, Gracias, por cuanto todos pecaron, dice tu gloria a tu palabra, nombre, están alejados de Dios, pero tú sí, con tu muerte en la papito, cruz nos gracias, acercaste. Amén, así es. Nos acercaste a nuestro Qué bello Padre. tú, Señor. Gracias por morir por mí, Gloria a tu Señor. nombre, Bendito tu nombre. Gracias, papito. Señor, gracias por ese sacrificio, Señor, pero también ayúdanos a siempre recordar, Señor, que mi pecado, mi vergüenza fueron las que te llevaron a esa cruz, sí, Señor. papito. Ayúdanos, Señor, a entender lo Sí, terrible papito, que por es el favor. pecado, Señor. Así es, Ayúdanos, así por es. favor, Señor, a que no tengamos nada que ver con por el favor, pecado, Señor. papito. Y nosotros solo Queremos reconocemos vivir que no la podemos, vida Señor. más Necesitamos linda de tu que ayuda, pudiéramos que vivir. tu Queremos vivir la vida Espíritu más nos ayude a bella vivir una que vida pudiéramos alejada del vivir, pecado, Padre. Señor. Que no Por tengamos favor, que ver con el papito, pecado, sí, Señor. papito. Que nuestra vida sea una limpia pura delante de ti, Ay, Señor. sí, papito. Alejada del pecado, Señor. Lejos Por de esas favor, cosas que a ti no te Padre, agradan, por ayúdanos, favor. Padre celestial, gracias. Jesucristo, Dios. para agradar al Padre, diste un sacrificio tan grande, Oh, sí. tan cruento. Oh, sí. Diste tu vida hasta la última gota. Oh, Señor, tenemos que vivir agradándote. Así es, aleluya. Siguiendo tu ejemplo, agradándote Oh, sí, en todo a ti, Jesús. Sí, por ese Padre. sacrificio que tú Amén. hiciste, por amor a mí, por Amén. salvarme a mí, por llevar mi pecado, Oh, Señor. sí, Jesús. Oh, sí. Aleluya. Padre, danos el valor Así es. de cada día amarte más, comprender Señor, más por tu gran favor, amor amén, para amén, amarte amén, más, Padre. Amén, celestial. amén, amén. Perdónanos cuando hemos sido tacaños Oh, o sí, egoístas. Por Cuando favor, tú nos Padre. pides, cuando tú nos llamas, cuando tú nos mandas y nosotros todavía, Padre, hemos renegado y hemos dicho muchas veces que estamos cansados, que es Dios, difícil. Perdónanos, Padre. Pero de verdad, cómo nos ayuda tu palabra. Porque Amén. al entender la Oh, grandeza de tu amor y el costo de tu sacrificio, nuestra vida tiene que cambiar. Amén. La forma en la que te Amén. amamos debe de cambiar. Aleluya. Amén. Y gracias, Padre, porque al conocer Aleluya. te amamos más. Gracias. Y al amarte te te vamos a servir mejor. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Padre, en el por nombre esta de palabra. Amén. Que Aleluya. este día meditemos en ella y Amén. vivamos agradeciéndote ese bendito sacrificio Oh, a sí, nuestro Señor favor. Jesús. En Aleluya. el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.